Para continuar, tengo en la entrevista y le doy la bienvenida al investigador del programa de justicia en México Evalúa, Enrique Buchot. ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Gabriel. Pues también cómo se puede estar en un país con este sistema penitenciario. Justamente leo con mucho interés este artículo, Prisiones, la sombra del sistema penal, pues un retrato, una radiografía en este sentido. Yo me gustaría empezar con al inicio de este artículo. Uno podría pensar que según los datos que tiene el gobierno sobre las personas que están en estas condiciones recluidas, que son más de 205,000 personas, y los datos de la capacidad penitenciaria, pues uno podría pensar que hay sin ocupar todavía muchos espacios, pero cuando empieza el análisis fino, nos estamos dando cuenta que pues no es así, la realidad no es así, Enrique. No lo es. De hecho, quisiera yo distinguir los dos niveles. El nivel federal no tiene un problema de hacinamiento, no lo ha tenido. Entonces, la justificación de construir los centros privados para reducir el hacinamiento pues fue falaz porque no lo tenía. El problema de hacinamiento se da a nivel local, donde se cometen la mayor cantidad de delitos y por tanto se imponen la mayor cantidad de prisiones preventivas como medida cautelar y se dan la mayor cantidad de condenas. Y ahí, bueno, pues vemos muchísimas disparidades. Se puede ver que un estado no tiene hacinamiento, pero sí lo puede haber en centros penitenciarios específicos. Y bueno, el problema de los centros penitenciarios con hacinamiento no solo es la masiva violación a los derechos, no solo es el problema de salud, de higiene que se dan, no solo es la violación a todas las reglas de privación de la libertad, sino que además se cae en un autogobierno. Los centros penitenciarios con mayores niveles de hacinamiento es más difícil que las autoridades lo controlen. Ahora, si nosotros empezamos a tener un sistema como nos gustaría, donde la cifra de impunidad se baja del 92 al 60%, yo no sé cómo va a colapsar, o más bien sí sé cómo va a colapsar el sistema penitenciario. Realmente no estamos preparados penalmente, ni penitenciariamente o carcelariamente, para tener un mejor sistema. Leo con mucho interés, inclusive pues esta pregunta, pues entonces sobre quiénes son las personas que están recluidas, por qué razón están ahí y cuánto tiempo en el sistema, porque una cosa es la instalación física y otra cosa es el proceso burocrático de muchos de los carpetas de investigación y procesos jurídicos de las personas que están ahí. A mí me llama la atención que hay gente que lleva años esperando una sola sentencia, Enrique. Sí, bueno, vaya, el sistema penitenciario es una suma de problemas. Uno es este que te decía, no tenemos capacidad para mejorar el sistema penal porque el sistema penitenciario no lo puede absorber. ¿Por qué? Porque vamos a lo que tú planteas. Nosotros consideramos que solo hay una medida cautelar. Nos gusta creer que solo hay una medida cautelar, que es la prisión preventiva. Todo se tiene que recluir, aunque haya mejores alternativas. Y también consideramos que solo hay un castigo, la privación de la libertad. Entonces, la prisión, la cárcel, se vuelve este centro absoluto en el que todo se va a la cárcel. No importa, hay ciertos delitos, daños en propiedad ajena, lesiones, narcomenudeo, que pudieran tener mejor ocupación la persona afuera, en un servicio comunitario, en un servicio social, con una medida, siendo supervisado, garantizando una reparación de daño, que privado de la libertad. La privación de la libertad también afecta a las posibilidades de reparación de daño, porque yo pierdo mi trabajo y al perder yo mi fuente de ingresos es muy difícil que yo te repare a ti el daño de lo que te robé o de lo que te dañé. Entonces sí creo que el problema de hacinamiento no solo es la construcción de centros, sino replantear qué es lo que tiene que ir a la cárcel, y no todo tiene que ir a la cárcel. Otra pregunta que me gustaría hacerte, Enrique, es precisamente la fotografía que tenemos actualmente y la idea que quizás muchos nos podemos hacer es que pues entonces construyan más cárceles para despresurizar los que se están hacinando. ¿Esa es la solución, construir más cárceles? Bueno, depende de qué es lo que quieras hacer. En general no es ninguna solución,
porque tú no vas a reinsertar a nadie, tú no vas a reinsertar a una persona en una sociedad de la cual lo aísles. Entonces, si tu objetivo es la reinserción, si tu objetivo es que la persona pase un tiempo separado de la sociedad para que se adapte a la sociedad, pues es un contrasentido. Posiblemente se necesiten más centros penitenciarios, pero lo que se necesita discutir es si todo debe ser castigado con cárcel. Un borrachazo no creo que deba ser cárcel. Nosotros tenemos esta concepción de que en las cárceles están los supervillanos de la sociedad, lo más terrible, lo más brutal que puede darse, y no es cierto. En la cárcel están personas por robo simple, por robo celular, digo, es terrible, a mí me duele mucho cuando me roban mi celular, pero no necesariamente la cárcel es el mejor lugar para reparar el daño a la sociedad. Posiblemente un servicio comunitario, un seguimiento a la persona, oportunidades laborales. Porque también cuando tú entras a la cárcel y pierdes tus derechos de políticos, pierdes tu identidad, pierdes tu INE, cuando sales, el trámite para recuperarlo son como 6 meses. 6 meses en los que no consigues trabajo, 6 meses en los que no consigues departamento, no tienes dónde vivir, no tienes de qué vivir, y entonces el sistema mismo te orilla a reincidir. Nosotros tenemos la concepción de que en la cárcel solo están criminales y que la sociedad se divide en criminales y no criminales, y no es cierto. Los que están allá adentro podían tener una actividad legal combinada con una actividad ilegal. Un ejemplo puede ser un taxista que además sirviera de mensajero para entrega de drogas. Y los que estamos afuera también hemos cometido actos ilegales. Algunos habrán evadido impuestos, otros nos habremos pasado los altos. Entonces no podemos polarizar así las cosas y tenemos que tener una discusión seria de qué sí debe ir a la cárcel y qué no. Precisamente, y ya para cerrar esta charla, el anuncio que hace el presidente sobre esta amnistía a torturados, ancianos y sin condena, ¿es empezar la discusión? ¿Es la ruta a través de este decreto que se va a empezar a construir a través de la Secretaría de Gobernación, o no es la ruta adecuada, Enrique? No es la ruta adecuada por una simple y sencilla razón. Todo lo que está en ese decreto ya lo ordena la ley. La Ley Nacional de Ejecución te dice que si una persona tiene más de 75 años puede hacer compurgar la pena en su casa. Si un juicio tiene más de 2 años, tiene que ser liberado. Todo lo que dice el decreto ya está en la ley. Entonces, básicamente lo que el decreto te está diciendo es, por favor, les pido que cumplan la ley. No es el medio de discusión. El medio de discusión es decir, los robos simples, el robo de celular, las lesiones, si yo tengo una pelea de borrachos y me tiran un diente, quien me tira el diente se va a la cárcel. De verdad, es lo mejor que podemos hacer con nuestros recursos, enviar a esta persona a la cárcel, que nos va a salir carísimo por mi diente. Yo creo que la discusión tiene que ser qué tiene que ir a prisión y qué no. No todo es prisión, no todo castigo es prisión. La prisión es tan absoluta, tan intensa, tan brutal, tan aislante, que debe ser utilizado solo para aquello que merezca la pena, no el borrachazo, no el robo simple, que pudiera ser mejor provechoso de otras formas. Independientemente de si es a través de decreto o no, la amnistía o esto de estarlos liberando a torturados, ancianos y sin condena, digamos que pues es una buena idea, despresurizar a los centros penitenciarios, ¿no? Bueno, podría ser una buena idea, solo digo, ya está en la ley, ya existe ese mecanismo desde hace muchos años, no se ha ocupado. Yo no sé cómo el decreto va a lograr que se aplique una ley que no se estaba aplicando. Esa es una duda importante que tengo. Y no despresuriza, porque tampoco tienes la gran proporción de tus presos, ni son mayores de 75 años, ni tienen más de tantos años, ni han sido víctimas de tortura todos. Ahora, víctimas de tortura en el centro penitenciario, sí, todos, pero por el centro penitenciario, no necesariamente por el proceso penal. Entonces, no es una forma de despresurizar, como no lo ha sido. El decreto solo está ratificando lo que dice la ley, y si no se ha aplicado la ley, no sé por qué se va a aplicar el decreto. Ya, todo queda en pirotecnia política. Bueno, Enrique, pues muchísimas gracias por esta charla. Muchísimas gracias, Gabriel. Un gusto.